unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre dio. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, reconozcámonos humildemente pecadores en la presencia del Señor y pidámosle perdón de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos en la fe la gloriosa resurrección de Jesucristo, así también, cuando Él vuelva con todos sus santos, podamos alegrarnos con su victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y los sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y, temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia». Enseguida le anunciaron las palabras del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia.
Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Les enviaré el Espíritu de la verdad. Él les hará conocer toda la verdad, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el juicio, dónde está la justicia, dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, prometiendo el Espíritu Santo, nos dice que Él, cuando venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. Y explica, el pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ha sido condenado. El príncipe de este mundo, nosotros sabemos que es la figura que utiliza el Evangelio de San Juan para referirse al demonio. El demonio está condenado, el demonio ha sido vencido. Jesús ha vuelto al Padre y nos ha enviado al Espíritu Santo para que nosotros nos hagamos cargo del resto de la obra de salvación, la que queda hasta el final de los tiempos. Sin embargo, Jesús no nos ha abandonado y gracias al Espíritu Santo está continuamente con nosotros. El pecado, dice, está
en no haber creído en mí. Y acá me gustaría que prestemos un poquito de atención en el pecado de no haber creído en Jesús. Porque más que pensar en el pecado de no creer, un poco mirando la lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos ver lo que significa creer. Y cuando terminaba la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos contaba cómo Pablo y Silas habían sido prácticamente casi como, o los habían llevado al borde del linchamiento, ¿no es cierto? Cuando termina esta lectura, recordemos un poquito, terminan en la cárcel, ¿sí? Y ellos cantan y se ven liberados en la cárcel, ¿no es cierto? Y el carcelero trata de suicidarse porque según la ley romana, si el carcelero o el guardia no se dormía y dejaba escapar los prisioneros o no cuidaba lo que le habían encargado, lo que le esperaba era la pena capital, es decir, lo decapitaban. Entonces, ante eso, el carcelero toma su espada para quitarse la vida y entonces Pablo le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí, ningún prisionero se escapó. ¿Sí? Entonces es cuando les pregunta qué tiene que hacer para alcanzar la salvación y Pablo y Silas le contestan: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Después cuenta cómo los lleva a su propia casa al carcelero, les cura las heridas y dice: luego los hizo subir a su casa y preparó una mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. La fe para el carcelero fue causa de alegría. Celebra la alegría de haber creído en Dios. ¿No? Jesús en el Evangelio de hoy nos decía que el Espíritu Santo va a mostrar que el pecado está en no haber creído en Él. ¿No? Y ahí nos damos cuenta que si la fe, si creer en Él, trae la alegría, el no creer en Él es todo lo contrario. Y el pecado siempre trae la tristeza. Es interesante mirar esto, ¿no? Para que nosotros tomemos fuerza en nuestra fe y la hagamos cada vez más profunda. Descubrir a Dios en el propio camino, descubrir a Dios en la propia historia, incluso cuando esa historia parece que no nos favorece muy mucho. Digo esto porque también vuelvo de nuevo a la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas son prácticamente llevados al borde del linchamiento. ¿Por qué? Porque andaban predicando. Y cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que detrás de ellos, ¿sí?, se puso una muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Y cada vez que lo veía Pablo y a Silas, la chica por detrás diciendo: estos son hombres servidores del Dios Altísimo. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que en algún momento Pablo se da la vuelta y le dice: sal de esta mujer, demonio de la adivinación, y el demonio la abandona, la libera. El problema es que por detrás de ser adivina, esta joven era esclava de una familia que, por supuesto, se hacía la plata con la adivinación. ¿No es cierto? Y eso trajo el gran problema. Por detrás de que esta familia se vio sin su ingreso, por detrás de la esclavita que adivinaba, le levantan toda una revuelta a Pablo y a Silas, y sucede todo lo que ustedes han escuchado en la primera lectura. Si por detrás de la plata, ¿sí?, atacan la predicación y la persona de los apóstoles de Pablo y de Silas. Y cuando están en la situación crítica de que les han arrancado la ropa, de que los han
golpeado en público, los han azotado en público, cosa que no estaba permitida porque ellos eran ciudadanos romanos, lo vamos a ver capaz en la continuación de esta misma lectura, ¿no es cierto? Los meten en la cárcel y le encarecen al carcelero que los tenga bien encerrados, ¿no es cierto? Al punto de que el carcelero pone en lo más hondo de los calabozos, ahí, cuando están ahí, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios. En lugar de estar amargados o angustiados o de haber flaqueado en su fe, dice, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Después se produce el terremoto y quedan todos libres, pero ninguno se escapa. ¿Por qué cantan y oran? Porque creen. Porque creen. Y la oración, y sobre todo el canto, normalmente siempre, si son alabanzas, porque es lo que dice el libro de los Hechos, son cantos de alegría. Pero estaban golpeados, les habían dado una flor de paliza, les esperaba a lo mejor un juicio injusto, estaban en el fondo de la cárcel, en lo más profundo de los calabozos, ahí oran y cantan porque creen. El pecado del mundo está en no haber creído en el Hijo de Dios, y ahí está también su tristeza, su amargura. Aquel que cree tiene la alegría de Pablo y de Silas y del carcelero, que al final de la lectura hace una fiesta por haber creído en Dios. Nosotros le vamos a pedir al Señor que en medio de nuestras oscuridades también nos dé la alegría de la fe. ¿Sí? Que no nos quita los problemas, pero nos hace caminar por encima de ellos o entre ellos, como quiera. Que nos hace capaces de rezar y, llegado el caso, incluso hasta de alabar cuando las cosas no van bien. Y cómo Dios, a la final, ¿sí?, siempre interviene. Porque estando Pablo y Silas en oración y cantando las alabanzas de Dios, mientras los presos los escuchan, ¿sí?, se produce este temblor tan violento que se conmueven los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Dios realiza ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos atrevemos o le pedimos que nos ayude a vivir la fe. Lo último, Pablo y Silas producen el asombro de sus compañeros de cárcel. Todos los demás presos los escuchaban. Me figuro, ¿no?, qué actitud habrán tenido los otros presos. Esto está loco. Me pregunto yo, ¿no?, cómo habrían estado aquellos presos antes de la llegada de Pablo y de Silas. Cuando se cuenta la muerte de San Maximiliano Kolbe, muere en una cámara de hambre en los campos de Auschwitz, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi. Los guardias no podían creer que adentro de la cámara se escucharan cantos. Los presos que estaban condenados a muerte, que se iban muriendo uno a uno, cantaban. Y eso, por supuesto, los tenía muy desconcertados. Feliz de ti por haber creído, le dice Santa Isabel a la Santísima Virgen María. Nosotros le pidamos al Señor tener esta felicidad de los que creen, aun cuando las cosas puede ser que no sean de lo más luminosas humanamente hablando. El Señor siempre sabe abrirle las puertas a quienes creen.
Presentemos al Señor nuestras súplicas llenos de fe y de confianza. Recemos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor nos ayude a tener siempre una fe alegre. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle también que la fe de tantos hermanos nuestros, que ha sido una fe luminosa, nos lleve a nosotros también a pedirla y a creer más. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que la fe de María Santísima nos ayude a ser colaboradores en el plan de Dios como lo fue ella, aceptando ser Madre de Jesús. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por todos aquellos que sufren, que el Señor los sostenga en su fe y la acreciente. Sobre todo pidamos por nuestros enfermos y por aquellos enfermos que padecen las dolencias del coronavirus. Que el Señor los fortalezca y los sane. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros pidámosle al Señor por nuestras necesidades. Recemos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, que el Señor les conceda la luz eterna en la que han creído en esta vida. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que con humildad presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos el pan y el vino, hagámoslo cantar. Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor, la dicha de ser tus hijos, la alegría en el amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que entre nosotros está. Este pan será tu cuerpo, el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo ha sido inmolado, siendo Él nuestra propia Pascua. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos te proclaman,
Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, San Roque y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe en Dios, en quien creemos, dirijámonos a Él como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Este es el día en que actuó el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad
de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial, ampararme y guiarme a la patria celestial. Con el ángel de María, las grandezas celebrar, transportados de alegría, sus finezas publicar.